Muy buenas noches, estamos ya transmitiendo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo, dirían por allí, ¿verdad? Son las 9 de la noche en punto del 29 de junio del 2016. Gracias por estar escuchándonos. Vamos a transmitir palabras de vida eterna en esta noche. Insisto, desde la ciudad de Puebla, el sur ya amenaza desde hace un buen rato la lluvia. Amenazó una tormenta severa, pero no ha caído todavía por este rumbo de la ciudad. Voy a saludar a los hermanos que me acompañan en esta noche. Hermano Josué, buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos, que Dios les bendiga, sean bienvenidos y esperemos que nos podamos edificar en esta noche con el tema que hemos preparado. Gracias, hermano Josué. Hermano Alejandro. Muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes y esperando que les guste este tema, que seguimos con quien puede predicar y que sea para la edificación de cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando. Bienvenidos. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Miguel. Buenas noches, hermanos. Estamos aquí en los medios ya esperando sus saludos, esperando sus peticiones y bueno, pues esperando también que este programa sea de edificación para cada uno de nosotros y pues estamos a la orden, hermano. Muy bien, pues vamos a iniciar con una oración. En esta noche le vamos a pedir a nuestro hermano Josué que nos lleve a Dios en la oración para iniciar y después nos pasaremos a los medios. Adelante, hermano Josué. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, para juntos orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos el estar nuevamente en este lugar, transmitiendo tu palabra y pidiéndote, Señor, que seas tú quien nos dirija, que nos des las palabras adecuadas para que podamos también expresar solamente lo que tú quieres y danos, Señor, de tu Santo Espíritu, la sabiduría que tú tienes, para que también podamos, Señor, transmitir aquello que es la sana doctrina y asimismo a quienes la reciben, Padre, ayúdales para poder comprender y atesorar la palabra que tú nos has dado para salvación. Bendice a todos y cada uno de nuestros hermanos y asimismo a los que nos escuchan según las necesidades que ellos tienen. Ayúdales y protégeles y así mismo, Padre, concede según tu voluntad las necesidades o peticiones que ellos tengan. Te lo rogamos pidiéndote todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano Miguel, iniciamos con los medios. Si es usted tan amable, por favor. Así es, hermano. Vamos a pasar con los medios. Nos pueden localizar en Facebook, página de amigos, Palabras de Vida Eterna Radio. También nos localizas en página de likes, en Palabras de Vida Eterna Puebla. En nuestro canal de YouTube estamos como Palabras de Vida Eterna en Puebla. También estamos en Twitter con @palabras3333 y ahí sirve de enlace para que también nos vean por este canal que es Periscope. Y también estamos en WhatsApp, ahí recibimos sus mensajitos. El número 22 28 43 60 24. Tenemos un teléfono aquí en cabina que es el 1 79 64 50. Les voy a dar también las direcciones de las congregaciones que hacen posible este programa. Es la congregación de Bosques de Manzanilla. Esta congregación se encuentra ubicada en la calle Manzano, número 5215, Colonia Bosques de Manzanilla. Ahí quien preside es nuestro hermano Evaristo Ordaz. A él lo pueden localizar en el teléfono 367-8522. Y la congregación de Vicente Guerrero. Esta congregación se encuentra ubicada en la calle Tepetitlán, número 526, Colonia Vicente Guerrero. Ahí quien preside es nuestro hermano Osiel Mesa. Ahí lo pueden localizar en el teléfono 129-4401. Estos son las redes sociales a donde nos pueden ustedes localizar. Y pues ahorita por el momento no tenemos ningún saludito, hermano. Muy bien, pues vamos entonces a entrar en materia, en el tema que tenemos que tratar en esta noche. El tema que, como ustedes han escuchado, venimos tocando hace 8 días y vamos a tocar el día de hoy es ¿quién puede predicar? Y de hecho, hermanos, bueno, pues esta situación de predicar, la misma Escritura nos invita a que todos nosotros tendríamos que estar preparados para presentar defensa, dice ahí la Escritura, de la razón
que hay en nosotros, ¿verdad? Ante quien demande esta razón. Esto quiere decir que todos los cristianos tendrían que tener la habilidad de comunicar el Evangelio, de hablar de las buenas nuevas, ¿verdad? Y consecuentemente con ello todos podríamos o debemos crecer en la palabra y en la voluntad de Dios. Consecuentemente, hermanos, todos tenemos esta tarea que hacer ahí, de predicar el Evangelio. ¿Dónde encontramos esto, hermanos? Bueno, les voy a dar ahí unas citas para que las consulten en casa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Efesios, capítulo 5, versículo 17. Repito, Primera de Pedro 3:15, Efesios 5:17, Segunda de Pedro 3:18. Y bueno, sin embargo, hermanos, debemos decirlo con cierta tristeza, desafortunadamente en algunos movimientos religiosos, esto no pasa en la Iglesia de Cristo, pero sí en algunos movimientos religiosos se ha dado una tergiversación de la Escritura, de tal manera que encontramos ya en algunos grupos, sobre todo de orden pentecostés, bautistas, incluso algunos metodistas, los anglicanos también lo han hecho, esta cuestión de empezar a ordenar sacerdotisas y mujeres que prediquen. Bueno, este puede ser o podría suponerse un tema controversial, la verdad es que no lo es así. Este tema tampoco tiene que ver con cuestiones de machismo o misoginia contra las mujeres, no es así. Tenemos que tener bien claro que delante de Dios tanto el hombre como la mujer son iguales. Dice la Escritura que ya no hay varón ni hembra, judío ni gentil, esclavo o libre, todos somos iguales delante del Señor. Sin embargo, en el orden que estableció el Señor para que nosotros le pudiésemos adorar y con ello comunicar el mensaje, pues Él sí dejó muy claro que en ese sentido la predicación no es una tarea, por lo menos la predicación en la iglesia no es en la iglesia y en el momento de la adoración no es una tarea para la mujer. ¿Dónde encontramos estas citas? Quiero que por favor vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y se los voy a leer en una versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: la mujer debe aprender manteniendo una actitud de tranquilidad y obediencia. No permito que una mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que mantenga una actitud de tranquilidad. Esto lo dice en 1 Timoteo 2:12. Cuando nosotros leemos algunas otras versiones, por ejemplo, en la Biblia al Día aparece que no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, debe mantenerse ecuánime. En la Biblia, en lenguaje sencillo, dice: y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia. Esta Biblia en lenguaje sencillo me parece que es muy clara, insisto, y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres. En Dios habla hoy: no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada. Y entonces, hermanas, pues este es un mandamiento del Señor que no tiene nada que ver, insisto, con el machismo o la posible misoginia. Sin embargo, pues en algunos grupos religiosos este mandamiento lo han hecho a un lado y han permitido que las mujeres empiecen a predicar, alegando, por cierto, que es el único versículo de la Escritura que refiere esto, y eso tampoco es así. Primera de Corintios, vamos a leerlo, por favor, 14, y ahora le voy a pedir su opinión a mis hermanos que están aquí a mi lado. Primera de Corintios 14, versículo 34 en lo adelante. Se los leo en primera instancia en versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, porque les voy a leer desde el versículo 33, dice así: porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz,
Como en todas las iglesias del pueblo de Dios, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones porque no les está permitido hablar, deben estar sumisas como dice la ley. Si una mujer quiere cuestionar algo o saber algo, le puede preguntar después a su esposo cuando estén en la casa. Es motivo de vergüenza que una mujer tome la palabra en las reuniones de la iglesia. Les estoy leyendo 1 Corintios 14, 34 y 35. Este mismo versículo en otras versiones, ¿verdad? Se los voy ahora mismo a decir. Por ejemplo, en Biblia al Día, si quieren saber algo, que lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Biblia en lenguaje sencillo. Si quieren saber algo, que les pregunten a sus esposos cuando ya estén en su casa. Se ve mal que la mujer hable en la iglesia. Y bueno, pues los argumentos, les decía yo, tienen que ver con que los argumentos a favor de que la mujer predique dicen que estos versículos fueron dados para un lugar en un momento específico y que ya no son aplicables en la actualidad por aquello de la liberación femenina, ¿no? Y algún otro argumento relacionado tiene que ver con que, bueno, pues estos mandatos fueron dados por Pablo y fueron dados a Timoteo en su momento y a los corintios, pero nada más para ellos. Toda la demás iglesia pues no funciona así, aunque lo que nosotros vemos en la escritura es que no es así, ¿no? ¿Algún comentario, hermano, respecto de esto? ¿Quién quiere iniciar? Josué, adelante. Bueno, hermanos, lo que pasa es que también debemos de entender que el ejemplo bíblico es nuestra guía para llevar a cabo también cada una de las cosas que mediante él podemos nosotros practicar. En el caso de la predicación es únicamente encargada a los varones, desde la elección de los apóstoles y así mismo de los 70 y de los ministros, de los diáconos. En general todo se habla con respecto a la responsabilidad del varón. De la misma manera el apóstol Pablo dice que el varón es el que debe tener así que la dirección, en este caso sobre la mujer y no al revés. Por esto el servicio que brinda o que lleva a cabo tanto uno como otro es diferente. En este caso la predicación es encargada a los varones y a las mujeres también es encargada otro tipo de servicios. Tenemos el caso del apóstol Pedro que menciona que la mujer con el ejemplo y asimismo la obediencia puede también ganar a los que no conocen de la palabra por medio de ese ejemplo. Entonces la práctica básicamente y la sujeción es lo que se ha mediante la palabra enseñado que corresponde a la mujer y no a la predicación que es fuera totalmente del contexto bíblico. Entonces esto que corresponde a quien debe predicar no corresponde a la mujer el hacer. Por lo menos no en los servicios de adoración en la iglesia. Posteriormente, quizás, si la mujer quiere, por ejemplo, acompañar a su marido a evangelizar, a predicar fuera de la iglesia, pues ahí yo no le veo mayor impedimento, siempre y cuando no ejerza dominio sobre su esposo. Porque bueno, finalmente los versículos que acabamos de leer se refieren a las reuniones en la iglesia, ¿no? No sé si ibas a opinar algo ahí. No, más que está bien que, como comentabas tú, ¿no? Todo tiene una regla, nuestro patrón bíblico es excelente, es algo que nos avisa cómo. Y sí, la mujer puede trabajar dentro de, sí, pero el servicio de adoración, las predicaciones dentro de la asamblea es dirigida por los varones. Así es, ese es el mandamiento. Sí, es correcto. Y nuestro hermano Josué pues nos va a seguir platicando de esto. Adelante, hermano. Bueno, esto que nosotros decimos, no, como decía nuestro hermano Evaristo, no es por machismo, es por seguir el modelo bíblico, pero de ninguna manera quiere decir que las mujeres sean inferiores al hombre. Dentro de la congregación, el hombre y la mujer son igualmente hijos de Dios y asimismo también cumplen el mismo propósito de salvación y son, como dice la palabra, me parece que es en 1 de Pedro, que los dos son coherederos de aquella promesa que Dios ha hecho. Entonces, no hay una diferencia en el sentido de la igualdad, sino una diferencia en el sentido del servicio, volvemos a insistirlo. Para nuestro Dios, Él ha puesto al varón con ciertas responsabilidades y actividades que Él mismo describe en las Escrituras, y asimismo pone a la mujer con otro tipo de actividades, por lo cual el predicar no está dentro de las actividades o responsabilidades que la mujer deba de cumplir. Por esto,
es totalmente responsabilidad del varón llevar a cabo este ministerio. No encontramos ejemplos bíblicos de mujeres que hayan ministrado en este sentido, ni tampoco de mujeres que hayan evangelizado, salvo la situación, como menciona nuestro hermano Evaristo, cuando acompañan a su esposo, que es el caso de Aquila y Priscila. Pero, de alguna manera, respetando lo que el apóstol Pablo menciona, sin ejercer dominio sobre el varón, puesto que no se le es permitido a la mujer enseñar. Entonces, el predicar debe ser solamente una responsabilidad exclusiva de un varón, pero esto debe de ser también con las características que este mismo debe de tener. Entre ellas se encuentra la madurez, según nos dice en 1 Corintios 16 y versículo 13. Y asimismo, esta madurez debe de servir para poder enfrentar y afrontar todas aquellas dificultades y penalidades que llegan a surgir precisamente por la predicación de la palabra. El predicar la palabra a sí mismo, como el ser cristiano, no es algo que pudiéramos llamar tan sencillo o fácil. Requiere principalmente negación de uno mismo para dar principalmente lugar a Dios en su voluntad. Por eso todo aquello que nosotros sacrificamos o lo que sacrifican nuestros hermanos que se dedican a la palabra, pues son precisamente parte de ese compromiso que han adquirido con Dios, porque es una obra y un servicio que se dirige principalmente a Él. Hermano, antes de que continúes, yo quisiera ahí preguntarles aquí a mis hermanos que están en la mesa, ¿por qué creen que en algunos grupos religiosos y por allí, y quiero pensar ocasionalmente, en alguna iglesia de Cristo, las mujeres quieren asumir este rol? Yo creo que, voy a vertir una primera opinión, espero las de ustedes, pero yo creo que a veces los varones estamos dejando ese vacío, ¿no? Ese vacío que el mismo Señor establece, un vacío, a nosotros nos da la tarea de ser de alguna manera quien dirija, quien presida, quien tenga esta autoridad sobre la mujer, y en muchas ocasiones nosotros desde el mismo hogar empezamos a ceder esas tareas, esos roles de trabajo o de vida que el Señor nos estableció en su palabra, y entonces empezamos a dejar que la mujer tome o asuma esos roles. Yo quiero pensar que las hermanas no son malintencionadas, sino más bien que al ver ese vacío de autoridad, al ver ese vacío de dirección, ese vacío incluso pues, de predicación, muchas de ellas son mujeres muy preparadas, conocen mucho de la Escritura, pues y encuentran esos vacíos que nosotros dejamos. Es como, pues quizás por allí pudieran meterse, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, lo que pasa es que en el caso de las mujeres que quieren entrar en este rol, primero que nada desconocen o desobedecen lo que la palabra dice. Una puede ser que desconocen qué es lo que Dios dice a ese respecto y piensan que es correcto que lo hagan, lo cual no es así. Y la otra es, si lo conocen, entonces están desobedeciendo un mandato directo. Hay muchas maneras en las cuales decíamos la mujer puede servir, y sí es cierto, hay lugares en los cuales, y creo que generalmente así pasa, en las iglesias de Cristo son más mujeres que hombres, y en ocasiones los hombres no asumen el rol de responsabilidad que les corresponde, sobre todo en el punto de la predicación y la enseñanza, y las mujeres son algunas ocasiones mucho más dedicadas al estudio bíblico, mucho más dedicadas a la investigación y escudriña de las Escrituras, y por eso aventajan mucho a veces a aquellos que dirigen a la congregación, sobre todo en la interpretación y conocimiento bíblico. Por eso surge esta, podemos decir, inquietud de parte de las hermanas, pero no es justificable, no es justificación el hecho de que exista este vacío para que ellas lo ocupen, porque están desobedeciendo un mandamiento directo de Dios respecto de la enseñanza. Aquí lo que se debe hacer principalmente es exhortar a los hermanos: tú eres el responsable de enseñar a la congregación, entonces prepárate, o sea, escudriña, o sea, alimentanos como debe de ser, como también en algún momento se comentaba que pues una de las cosas que debe de procurar aquel que predica es preparar lo que va a exponer, para que también esto sea pues un compromiso que verdaderamente esté asumiendo, en este caso, el que predica. Entonces, para el caso de las hermanas que tienen esta necesidad, lo que debe de hacerse es exhortar a los hermanos que están al frente a que se preparen para que ellos puedan exponer conforme también la iglesia lo está necesitando, porque hay un desfase en cuanto a los hermanos, pues ya lo que les enseñan es pues para ellos lo básico, y requieren
como dice la palabra, alimento sólido debido a que han adquirido madurez. Entonces, es más que nada despertar a los hermanos para que también ellos se comprometan a su responsabilidad. Sí, yo ahí veo, no sé, un vacío importante. Muchas congregaciones de las iglesias de Cristo, como señalas, en la mayoría son mujeres, 1, 2 o cuando mucho 3 varones. Y sucede que de los 3 varones, pues solo predica uno a veces, ¿no? Sí, así es. Y cuando este varón se llega a enfermar o llega a tener algún problema y no llega, entonces ahí se vuelve un verdadero conflicto en la iglesia, ¿no? Porque pues los otros 2 varones no están preparados, las hermanas, algunas de ellas, como decías, muy preparadas, pudieran hacerlo. Y yo aquí sí quisiera hacer una excepción o plantear una posible excepción. Las hermanas pueden predicar en la asamblea únicamente habiendo mujeres en la congregación. Es decir, si no hay varones que estén allí bautizados y no estén físicamente hablando, pues solo en ese momento ellas podrían asumir esta tarea, ¿no? ¿Qué opinas, Josué? Muy interesante el planteamiento, porque de hecho hay digamos que experiencias al respecto de hermanas que llegan a un lugar donde solamente hay mujeres en la iglesia. No hay varones o no se presentaron o definitivamente no hay. Y entonces dicen, pues ¿qué hacemos? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿qué hacemos? Pues hacerlo. Entonces oran, cantan, imparten la palabra, participan de la cena. Y estos son casos, digamos que excepcionales, ¿no? Y excepcionales. Pero en general hay un varón en la iglesia convertido, ese varón debe de ejercer principalmente la responsabilidad que corresponde como varón. Muy bien. Pues en un momento más, hermanos, seguimos platicando de este tema. Vamos a un corte y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna. Estamos, hermanos, en Palabras de Vida Eterna, de regreso. Vamos a dar paso a los saludos. Los saludos, hermano Miguel, por favor. Así es, hermano, tenemos ya saludos. Tenemos saludos de parte de la hermana Lulú, de la congregación de Bosques de Manzanilla. Les da las buenas noches, hermanos, que Buenas noches. Es un gusto volverlos a ver y a escucharlos. Gracias. Y saludos a todos los que hacen posible el programa. Ella pide por los enfermos de todas las iglesias, por la hermana Verónica, de la iglesia de Bosques de Manzanilla, y por la mamá de la hermana Siria, y por su familia, y por el matrimonio. Su hija, la pequeña Sari, ella pide por los enfermos, pide que hagamos oración por los enfermos, por las personas que no tienen un techo, por su familia, por su primo Kevin y por su tía Vicky, y les manda saludos. El hermano Armando Pedraza también les manda saludos, hermanos. Gracias, hermano. Gracias. La hermana Chelo Mansur dice: buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga grandemente por seguir esa buena labor. Les pide por favor oren por el hermano José Luis Mansur, porque Dios le ayude y le dé paciencia en su trabajo y en su vida espiritual. La hermana Tere Valdivia: hermanos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ella les alaba y les da las gracias por el trabajo y por el esfuerzo que realizan, por la hermandad, y que es un gran alimento espiritual. Les manda bendiciones y que Dios los guarde, los bendiga siempre. Y en verdad, gracias por dedicar su tiempo para alimentar a la hermandad. Saludos con mucho cariño de la hermana Tere Valdivia de Bosques de Manzanilla. Tenemos saludos desde el Perú, la congregación de Monte Carlo, del hermano Helmut, que me perdone el hermano si le pronuncio mal su nombre, es Helmut García, de la congregación de Monte Carlo, Perú. Él nos manda un mensaje, nos dice: les pedimos sus oraciones por las congregaciones en las montañas de los Andes, en la selva del Amazonas, de mi país. Bueno, se habla en relación a Perú, que los estuvo visitando en esos meses junto a otros miembros de la congregación que invitamos a venir por estos lugares, y les pide que hablemos de un evento que van a tener, un evento familiar que van a tener el 3 y el 7 de agosto en Lima. Dios mediante, tendremos más de 100 familias reunidas, vendrán de muchos lugares del Perú y del extranjero
Y bueno, que si quieren más información, pues lo pueden localizar a él en nuestra página. Él está también con nuestra comunicación en Facebook. Y dice también, los invitamos a sintonizar en vivo por medio del radio e internet de las Iglesias de Cristo de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Oramos siempre por la obra de la iglesia y su familia. Saludos hasta Perú. Saludos, El pequeño Jorge nos pide oración por sus tíos Efrén y Gerardo, por su primo Kevin y por los hermanos que están enfermos. La hermana Uri Ordaz de Bosques de Manzanilla manda saludos a todos y que Dios los bendiga. Igualmente, hermano. Que Dios los bendiga y agradece el esfuerzo que realizan. La hermana Amsi Mesa les manda saludos. Gracias. Y pide a los hermanos le ayuden a orar por su abuelo Domi, porque últimamente le han dolido los brazos y pues ella depende de ellos para hacer sus actividades. La hermana Gabriela González, ¿sí la recuerdan? La hermana que nos acompañó. Ella les manda saludos, San Cristóbal de las Casas les manda saludos. Saludos Y les dice que fue un placer conocerlos y convivir con ustedes, que Dios los bendiga en esa gran labor que espera verlos pronto nuevamente. Bienvenida, hermana. Se los invite, ¿no? La hermana Elizabeth Reina, saludos a todos los hermanos. Gracias, hermano. Esos son los saludos que tenemos. Parece que en Periscope están llegando saludos también. Vamos a pasar al ¿Sabías qué? Para darles lugar ya al tema. ¿Sabían que cuál es la única embarcación mencionada por nombre en la Biblia? Bueno, esa la podemos localizar en Hechos, capítulo 28, versículo 11. La embarcación se llama Castor y Pollux. Castor y Pollux. Está en Hechos 28, versículo 11. Dice: pasando 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por insignia a Castor y Pollux. Dice que esta figura que estaba tallada y pintada en la proa era la que le daba nombre a la nave. Castor y Pollux eran los dioses titulares de los marineros alejandrinos, a quienes se les atribuía toda buena fortuna. Pues ahí está. Un saludo de la hermana Tere y da gracias por el cumpleaños de su esposo. No, felicidades. La hermana Tere Mendoza. Pues es que dice Tere Mendoza. Tere Mendoza. Hermano Pedro. Es cumpleaños del hermano Felicidades a mi hermano Pedro. ¿Cuándo? Sí. Hoy. Hoy. Que Dios lo bendiga. Vamos a cenar allá entonces. Que Dios lo bendiga, hermano. Qué barbaridad. Hermana Tere, pues allá le caemos en un Llegamos a los ratito. tamales. A ver qué va a haber. Tamales, café. atoles, ¿no? Sí, como debe ser. Oye, Juan Mario no dice nada, miren, calladita. Está bien. Que Dios bendiga. Calladita, no quiere comprometer a la hermana. Muy bien, pues ya estamos, hermanos. Vámonos de regreso a el tema respecto de quién puede predicar. Le voy a pedir a mi hermano Alejandro que nos siga hablando un poco de él. Hermano Alejandro, adelante. Muy bien, hermano, pues mira, de lo que hemos estado hablando, de que quién puede predicar con respecto a las mujeres y todo, es muy importante saber que los apóstoles fueron guiados antes que nada por el Espíritu Santo. Sí. ¿Vale? Entonces, Guiados e inspirados. Inspirados exactamente por el Espíritu Santo. Pero ellos también leían sus escrituras, no creas que nada más por inspiración hablaba, ellos leían sus escrituras, ¿sí? Jamás recomendaron algo que ellos mismos no hacían. No obstante, nosotros no somos guiados a la verdad por alguna revelación directa, pero sí podemos escudriñar las escrituras, entender lo que marca y pedir en oración para que podamos darle una buena interpretación conforme a lo que es la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estamos viendo con esto? ¿Quién puede predicar? Pues vemos que a nosotros nos corresponde leer. ¿Para qué? Para poder entender que la palabra de Dios, a la cual también fue dada para los apóstoles. Entonces, muchas veces llega a acontecer esto, hermano, como hablábamos hace rato. El pensamiento propio, el yo creo, el yo pienso, muchas veces ha tergiversado las escrituras. Uh-huh. Y de ahí entra un gran problema con respecto a lo que veníamos hablando hace rato. ¿Sí? Que las mujeres pueden predicar, que las mujeres pueden tener
parte dentro del servicio de adoración por una mala interpretación. O algún tipo de autoridad. O Exactamente, liderazgo, ¿no? Por alguna... Mira, no sé si viene al caso, muchas veces yo me tocó ver que un X grupo, leyendo Génesis, comentó, mira, acá dice varona, también tiene autoridad, ¿no? Y sacaron todo eso de una forma que fuera de contexto, fuera ¿no? de su contexto. Entonces muchas veces se basan en ese sentido de la mala interpretación para poder argumentar algo que es para el pensamiento humano, pero nunca dentro de la palabra de Dios. Y bueno, a veces es para querer malinterpretar, pero a veces es lo que ha señalado Josué en otras ocasiones, ¿no? Y que me parece muy cierto. A veces queremos forzar a la Biblia a que diga lo que nosotros queremos que diga, ¿no? Así es. Lo que se ajuste a nuestro pensamiento, lo que se ajuste a nuestra conveniencia. Y bueno, el problema es que con ello transgredimos la palabra de Dios, ¿no? No, y imagínate, por eso este tema que estamos viendo, quién puede predicar, es de suma importancia, porque nosotros, todo el que ama a Cristo, solamente debe apegarse a su palabra. Claro, y como lo dice la Escritura, el que predica, pues tiene que agradar a Dios, Sí, y no a los hombres, ¿no? Exactamente, y para eso que necesitamos escudriñar nuestras escrituras, Claro. leer, asistir a las clases dominicales como al servicio, asistir entre semana para la enseñanza bíblica. Es la forma en que realmente nosotros podemos ir creciendo poco a poco en la palabra de Dios. Claro, de hecho, si nosotros empezáramos a los que estamos predicando y los que tenemos la tarea de ministrar en las iglesias, si empezáramos a ministrar por algún tipo de popularidad, es decir, no, pues ahora ¿a qué horas quieren que inicie el servicio? No, pues vamos a empezar a las 12, ¿no? Y ahora ¿quién quieren que predique? No, pues ahora que predique Imagínate. la hermana tal o el primo tal, y ahora O el que ¿quién? me cae bien, ese polo más seguido. Ahora ¿cómo les gustaría? Y desafortunadamente llega a suceder en las iglesias de Cristo, ¿no? Así es. En algunas iglesias de Cristo, esto que estoy diciendo llega a pasar, hermanos, porque bueno, pues se atiende más a la conveniencia, se atiende a la popularidad, se atiende a otros criterios y se deja de lado la Escritura. Nos puede o no gustar lo que diga la Escritura, eso es cierto. Ah, no, sí. Nos puede o no gustar. Lo que sí no puede pasar es que, porque no nos guste, la querramos transgredir En el pensamiento humano. con un pensamiento humano, ¿no? Entonces, mis hermanos, bueno, pues una de las cuestiones fundamentales que tenemos que hacer los que predicamos es, en primer lugar, agradar a Dios, como nos dice Gálatas 1:10, y no a los hombres. Y esto hará que nosotros seamos predicadores aprobados delante de Dios, aunque nos hagamos predicadores enemigos de los hombres. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo en alguna de sus cartas. Gálatas 4:16. Gálatas 4:16, dice aquí el hermano Alejandro, gracias. Por decirte la verdad, o vuestro enemigo. Me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces, pues esto no debería ser así, hermanos. Y el asunto está en que predicar la verdad, hermanos, para los que tenemos esta tarea, en ocasiones nos genera una cuestión difícil, porque esto nos lleva a confrontarnos en muchas ocasiones con la misma iglesia. Si quieres leérmelo, por favor, hermano. Sí, Gálatas, sí, nomás para rectificar que estamos bien. Gálatas 4:16 dice el apóstol Pablo: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Así es. Entonces, a veces esto nos lleva incluso a confrontarnos con la misma iglesia, ¿no? Con la misma hermandad que pues quiere hacer su voluntad y no la voluntad del Padre, o quiere imponer alguna práctica en la iglesia que no está referida en la Biblia. Y entonces, pues a lo que nos exhorta el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 es a que procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, de que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que usamos bien la palabra de verdad. Insisto, aquí hay varias, este versículo es muy, muy profundo. Un obrero aprobado, hermanos, tiene que usar bien la palabra de verdad, y usarla bien es predicarla tal cual está escrita. Por otro lado, un obrero aprobado no tiene de qué avergonzarse en tanto pues está predicando la palabra que ha sido inspirada por Dios. Y finalmente, un obrero, alguien que predica como nosotros, no es una persona perfecta. Y esto tiene que ver con las aptitudes para predicar.
A veces lo que nos ha pasado a los que estamos predicando al frente es que los hermanos esperan de nosotros la perfección y el modelo de la perfección y casi pues el referente a seguir, y ahí estamos equivocados, ¿no? Así es. Nuestro ejemplo es Cristo, en primer lugar. Nosotros tenemos que enseñarles a ustedes a poner los ojos en Jesús, así lo dice el libro de los Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Nosotros tenemos que procurar, es decir, hacer el esfuerzo en la medida de nuestra humanidad por presentarnos delante de Dios en las mejores condiciones. ¿Quiere decir que no pecamos? No, hermanos, pecamos igual que ustedes. Somos carne, tenemos ese componente de carne, fallamos, nos equivocamos. Sin embargo, pues tenemos que procurar, y esto nos vuelve aptos para predicar. Cuando procuramos presentarnos delante de Dios bien, bueno, pues en esa medida eso nos da la aptitud. Lo que nos quitaría la aptitud, entonces, sería que alguno de nosotros, de los que está predicando, pues viviera francamente en pecado y su forma de vida fuera pecaminosa, y que esto fuera del conocimiento público de la iglesia, eso entonces nos quitaría la aptitud. Así que si allá en sus congregaciones hay un hermano que se está esforzando, que trata de ser un buen hombre de Dios, que trata de presentarse delante de Dios aprobado, pues apóyenlo. Si hay en su congregación un hombre o unos hombres que pues no están haciendo esta tarea, que francamente han decidido vivir en pecado y que están viviendo en él y se regodean en él y disfrutan de él, pues lo mejor sería que estas personas no estuvieran predicando, porque también la Escritura dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación, ¿no? Hermano José, adelante, o algún comentario de esto que acabamos de decir. No, pues es básico lo que se acaba de mencionar respecto de pues el ejemplo que debemos de dar. Aunque toda la congregación está también pues en esta situación, debe de esforzarse. Todo cristiano debe de esforzarse. El servicio que hagamos es independiente. En el caso de que predica, tiene que esforzarse como obrero que debe de ser aprobado por Dios, pero él debe de trazar la palabra de verdad correctamente. Entonces, en el caso de nuestros hermanos, pues también tienen la obligación de predicar. Sin embargo, hay otros servicios que se llevan a la práctica, pero a fin de cuentas a todos nos ha de juzgar Dios. Todos debemos de dar cuentas por lo que hemos hecho o por lo que estamos haciendo, y no debemos de dejar pasar, ¿verdad?, este tipo de situaciones que, en lugar de beneficiar a la congregación y asimismo a los que se congregan o a los que nos visitan, deben de ser corregidas. La palabra de Dios siempre ha mostrado que aborrece el pecado, pero ama al pecador, pero quiere a la vez Dios que el pecador deje el pecado, que aquellos que están todavía pues viviendo en una circunstancia no grata ni agradable a nuestro Dios, pues transformen su vida como Él asimismo lo está solicitando de cada cristiano. Muy importante. Y asimismo, pues ya continuando con el tema, todo predicador debe estar preparado para llevar a cabo esta obra. Ya hemos mencionado 1 Pedro 3:15, en donde dice que debemos de santificar al Señor nuestro Dios en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, esto es una solicitud general para todos los que somos cristianos, para estar preparados y crecer en el conocimiento de Dios, como también ya lo habían mencionado en 2 Pedro 3:18. Sin embargo, no todos pueden ser maestros. La palabra de Dios nos enseña en Santiago 3:1 que todos tienen diferentes dones, y uno de los dones que Dios da es precisamente el de la enseñanza. El apóstol Pablo a Timoteo dice: todo lo que has visto de mí, dice, esto enseña a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. No todos tenemos los dones que quisiéramos, o no todos tenemos los dones que otros tienen, sino que cada uno es puesto dentro del cuerpo del Señor con diferentes dones para que cada uno haga un servicio diferente, y esto ayude al crecimiento del cuerpo. En el caso de la predicación, hay hermanos que están dotados con este don, y ellos pues deben de estar, como dice la palabra de Dios, también preparados para este propósito. Dice en 1 Pedro 4:11 que todo el que habla debe hablar conforme a la palabra de Dios, no fuera de ella, sino conforme a la palabra de Dios, porque también me parece 2 Pedro 3:16 dice que muchos
indoctos e inconstantes empezaban a torcer las escrituras Así es. para su propia perdición, porque es lo que sucede cuando nosotros no nos basamos a lo que la Biblia dice y tratamos de torcer las escrituras para acomodarlas a nuestra propia mentalidad. Quisiera yo leértelo, hermano. Sí. Me parece muy importante la cita que acabas de dar, porque desafortunadamente en aquellos que desean vivir en su pecado, esto lo hacen una costumbre. Dice así, segunda de Pedro 3:16, Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Los ignorantes y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción. Estimados hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Ahí está, me parece que es muy claro, ¿no? Sí, sobre todo esto sucede, como decíamos, hay hermanos que tienen el don de la enseñanza, así como lo dice el apóstol Pablo, hombres idóneos con esta capacidad, los cuales se les debe instruir, o sea, tienen la capacidad de enseñar, pero se les debe instruir en la verdad para que la tracen correctamente. Es parte de la actividad del cuerpo, en el cuerpo en el que se encuentran, que es la Iglesia de Cristo, y es la función que deben de llevar a cabo. El apóstol Pablo es el predicador, digamos, máximo en cuanto a lo que es la historia bíblica. Su esfuerzo por la evangelización y la predicación nosotros la conocemos. Él sabía que el evangelio es el poder de Dios para la salvación de los hombres y por eso ansiaba siempre llevar este consejo de Dios a las personas que aún no lo habían escuchado. Entonces es realmente una responsabilidad, es un privilegio, es pues una necesidad que el mundo tiene de personas que se esfuercen por enseñar la verdad como ha sido también revelada. En el capítulo 20 de Hechos y versículo 27, el apóstol Pablo, al despedirse de los hermanos, ya cuando él se dirigía a Jerusalén próximo a ser encarcelado, dice que él no había rehuido de dar todo el consejo de Dios a los hermanos. En ese caso había reunido a los ancianos en la ciudad de Éfeso para este propósito. Él predicó en muchos lugares y llenó del evangelio prácticamente a todo el mundo de Asia Menor conocido en aquella época. Esto lo menciona en 1 Corintios 4:17. Entonces los predicadores de hoy deben de estar dispuestos principalmente a hacer una obra semejante a la que pues el apóstol Pablo nos alienta, nos enseña. Deben de predicar lo que la palabra de Dios dice según el consejo de Dios, no según el entendimiento del hombre, sino solamente la verdad bien trazada, como se lo pide a Timoteo, inclusive en aquellas situaciones que no son cómodas de predicar, precisamente porque implica señalar que ciertos modos de vida que son muy comunes en nuestra época, como la unión libre, el homosexualismo y otros temas, que a los hombres no les gusta tocar porque creen que vivimos una época de liberación y de cambios de mentalidad y apertura de mente, la cual Dios no aprueba, debe de ser predicado. Y debe de ser predicado en el sentido de lo que la Biblia dice y de lo que Dios dice, no de lo que nosotros decimos o pensamos o sentimos, sino de lo que Dios inmutablemente siempre ha enseñado desde la antigüedad. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por situaciones similares muchos miles de años antes de nosotros. Bueno, ¿tendrá el predicador aprobado toda la respuesta a todos los temas? Definitivamente no. No. Hermanos, No. no es posible. No es posible exigir a un predicador que sepa todo lo que en dudas tenga un hermano y si no lo sabe no es un buen predicador. No es posible. Él debe de estar preparado, sí, pero hay algunas cosas que escapan principalmente a veces a nuestro entendimiento, a veces a nuestro conocimiento, pero la palabra de Dios, siendo escudriñada, da respuesta a cada una de ellas. Solamente es cuestión a veces de tomar un poco de tiempo, abrir las Escrituras y conforme el Espíritu Santo también nos ayude, revelar también aquellos temas que no hemos podido contestar y darles una respuesta conforme también la palabra nos lo enseña. Por eso dice 2 Timoteo 3, desde el versículo 15 hasta el 17, que en este caso a Timoteo, que desde la niñez ha sabido de las Sagradas Escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, con el propósito de que el hombre de Dios
sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La preparación en el conocimiento de Dios no es para añadir un conocimiento, sino para ponerlo en práctica, para lograr la perfección de aquellos que escudriñan las Sagradas Escrituras, que es el caso obligado de aquellos que se dedican o nos dedicamos a la predicación. Muy bien, pues nos vamos a ir, hermanos, a un corte y en breve estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Ya estamos, hermanos, de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Gracias porque nos hacen el favor de escucharnos. Esperemos que el tema que estamos tratando sea de edificación para todos ustedes. Nuestro hermano Miguel nos va a dar algunos saludos. Así es, hermano. Saludos de parte de la hermana Anabel, de Bosques de Manzanilla. Saludos a todos, hermanos. Saludos también del hermano Isidoro Arellano. Hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Saludos, Gracias, hermano. Dice que está muy interesante el tema y da un comentario, dice: el testimonio es muy importante. Un hermano con mal testimonio no debe de estar al frente predicando la palabra de Dios. Saludos de un servidor, el hermano el hermano Isidoro y la hermana Mimi, su esposa. Saludos también del hermano Miguel Pulido. Están escuchando este interesante programa. Que Dios los bendiga. Gracias. Un saludo a la familia hasta Córdoba. Gracias. Y tenemos también saludos del hermano Mario Platas. Da gracias a Dios por un año más de su papá. Que Dios lo siga bendiciendo. Cuídate, hermano. Y que Dios les bendiga, hermano. Saludos, hermano Pedro. Un abrazo también. La hermana Ruth Robles les manda saludos a todos, Gracias, los hermanos. Gracias, hermano. La hermana Camila Barro, de la Congregación Santa Mónica de Monterrey. Barrón. Camila Barrón. Perdón, es Camila Barrón, de la Congregación Santa Mónica Monterrey. Les manda saludos, hermanos. Saludos. Gracias, hermano. Saludos. Por acá me llegó un último comentario. Me dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 2, versículo 29. Es en relación al aporte que nos da el hermano Isidoro Arellano. Hermano, Hechos 2:29 habla sobre el sermón. No, es Hechos 5. Es Hechos 5, perdón. Es Hechos 5, 29. 5:29. Perdón, fui yo. ¿Qué pasó, hombre? Perdón, es 5:29. Y vamos a pasar al ¿sabías qué? Vamos a leer unos datos interesantes sobre el libro de Josué. Josué es el 6º libro del Antiguo Testamento. En este libro se narra la historia de la conquista de la tierra prometida. Hay algunos datos interesantes, como Josué significa el Señor salva. Los muros de Jericó se cayeron por el año 1390 a.C. Solamente 2 israelitas de los millones que salieron de Egipto alcanzaron a ver y disfrutar de la tierra prometida. Ellos fueron Josué y Caleb. Por ahí yo lanzaría una trivia a los hermanos que nos están escuchando. ¿Cuántos millones de personas salieron de Egipto aproximadamente? A ver si alguien tiene el dato, porque la escritura habla de una cantidad, pero esa cantidad es de varones. Entonces, a ver si por ahí alguien se lanza y puede conseguir el dato. Hay estimados, no hay datos exactos en esta situación. Adelante, hermano. Sí, y el versículo clave de este libro se encuentra en Josué, capítulo 1, versículo 7. Josué fue la única persona a la que se le permitió acompañar a Moisés por parte del camino cuando éste subió a la montaña para recibir la ley. Son algunos datos interesantes del libro de Josué. Nos dicen por aquí que el hermano Pedro Platas les manda saludos, hermanos. Gracias, Saludos. hermano. Que Dios los bendiga. Saludos. ¿Cuántos Feliz años está cumpleaños. cumpliendo el hermano Pedro? Así lo dejamos. Está bien, que Dios lo bendiga. Pues esto es lo que tenemos por el momento. Muy bien, pues un abrazo al hermano Pedro hasta allá, hasta San Jerónimo Caleras. Esto está en el norte de la ciudad, ¿no?
en el norte de la ciudad, ya colindando con el estado de Tlaxcala. Saludos al hermano Pedro. Gracias, hermano. Saludos, muy bien. Pues vámonos con el tema, seguimos con el tema, Mike. Sí, por favor. ¿Nos permite usted? Sí, claro, adelante. Gracias, caballeros, usted es muy amable. Perdón. Hermano Alejandro. Alejandro, perdón, soy yo el de la mala cabeza. No, no te Nos preocupes. vas a seguir hablando de quién puede predicar. Pues mira, hermano, de que quién puede predicar, una de las actitudes sumamente del predicador, y debe de ser muy positiva, es ser la humildad. El predicador debe de ser fiel trabajador. ¿Para qué? Para atraer personas a Cristo, no a sí mismo. Y él no se gana la popularidad. Porque cuando caemos en ese sentido, ya piensas que eres tú el que está trabajando, y no estás trabajando por Cristo, sino por tus propios medios. Entonces la humildad es sumamente importante, ¿no? Tenemos un gran ejemplo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, no sé si me gustaría que alguien me apoyara para leerlo. Sí. Sí, dice el celo que muestra, a ver, adelante, hermano, Sí, vamos a hermano, darle dice tiempo. Sí, ¿no? Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Ujú. Lo que yo quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Leí versión Biblia en lenguaje sencillo. No, y eso es bien importante, hermano. Entonces el predicador debe de tener una actitud sumamente humilde. ¿Por qué yo digo sumamente humilde? En el sentido de que él debe o debemos como predicadores dar el reflejo de Cristo, de todo su amor, de toda su obra, de toda su pasión, ¿no? El predicador aprobado estará dispuesto siempre va a estar dispuesto a presentar los argumentos para ganar si en el supuesto caso hubiese una discusión. Y también lo dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Si gustas acompañarme, hermano, Sí. quiero ver, es bien importante, ¿no? Sí, mira, el 2 de Corintios 10:5 dice así: y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Te leo un poquito antes, dice desde el 3, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Entonces, como predicadores también debemos estar preparados para esa defensa de la fe, Ujú. ¿no? Entonces esto requiere humildad, conocimiento, pasión, valor. Ahí yo creo que quizás incluso, yo me atrevería a decir, que esto que acabas de decir no tiene mucho sentido, perdón, no Sí, estoy sí, contradiciéndote, Ale, no es una contradicción, sino la humildad tendría que ser una actitud inherente a todos los cristianos, ¿no? Exactamente. Desafortunadamente algunos predicadores, y bueno, quizás sea bueno incluirnos, en algún momento de nuestra predicación o nuestro ministerio llegamos a perder esa humildad. Pero la pierdes cuando tú realmente no sabes para quién estás trabajando, pero cuando trabajas para Cristo, y Pablo lo decía, ser imitadores de mí como yo de Claro, Cristo, ¿no? claro. Entonces Cristo presentó carácter, presentó humildad, presentó defensa, presentó hasta cierto punto, su mansedumbre, Ajá. su carácter. Entonces yo creo que el mejor predicador como ejemplo es Cristo. Ujú. No, pues es el Sí, ejemplo ¿no? Y en todo, ¿no? entonces por eso Pablo cuando dice esto, o cuando Pablo los versículos que hemos leído, preparado para presentar defensa. Oye, Ale, y en los años que tú tienes de experiencia en la iglesia, ¿habrás visto predicadores a los que nos falte humildad? Sí, tristemente es algo ¿Y vivo, algo real, ¿Y algo que es no común podemos. o es muy raro? Pues muchas veces desafortunadamente se pierde el piso cuando ya la gente te aclama, y ese es otro gran error de la congregación. Sí, Ya, efectivamente. es otro gran error de la congregación. Ujú. Es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el predicador o los que estamos acá predicando empezamos a enseñarles, como hace rato comentábamos, a quien vosotros o quien nosotros debemos de seguir es a Cristo. Ujú. Entre más se sabe, más humildad se requiere. Entre más se sabe, más compromiso. Uy, eso que acabas de decir es clave, porque a veces Sí. entre más sabemos, más nos creemos, ¿no? Sí, Y exactamente. entre más suponemos que sabemos, Sí, más sí. suponemos Sí. que nos creemos, ¿no? Por eso la humildad debe ser una característica o debe ser una actitud muy positiva del predicador. Así es. Algo más que vayas a comentar, Ale. Pues no, mira, hace rato como tú comentabas, desafortunadamente pues todos podremos equivocarnos, y eso Sí. lo admite. El predicador aprobado es el que antes que nada tiene temor a Dios, ¿no? Así es. Retomando un poco lo que decía tu Adelante. hermano Chilo, de allá de Córdoba, decía él, hablaba sobre el testimonio.
Bueno, efectivamente, en muchas ocasiones los predicadores nos hemos vuelto tropiezo para nuestros hermanos a partir de nuestro ejemplo, es decir, a partir del testimonio que nosotros mismos damos, nos convertimos en un tropiezo. Es muy delicado esto de convertirse en un tropiezo, hermanos, porque la misma Escritura nos advierte que mejor nos fueras atarnos una piedra de molino al cuello y echarnos al mar, ¿verdad? Antes de ser tropiezo, pero esto es relativamente frecuente. Y esto de ser tropiezo de nuestros hermanos, pues ojalá y fuese involuntario, ¿no? Es decir, pues cometemos un error e involuntariamente alguno de nuestros hermanos se fijó en ese error y eso hizo que su fe menguara, ¿no? O decayera. Pero en muchos casos nuestros errores son errores muy son voluntarios, son muy graves, y esto pues hace que la fe de nuestros hermanos caiga. No sé si sea correcto que la fe de nuestros hermanos caiga o flaquee o se debilite a partir del mal ejemplo que nosotros damos. Pero es que mira, te vuelvo a comentar, nosotros como predicadores, la primera enseñanza desde que empezamos a evangelizar o de que estamos dentro de la congregación, es enseñarle al hermano que, como tú mismo lo citabas, las escrituras, puesto los ojos en Jesús. Así es. Nada más, ¿no? Porque como humanos que somos, sí, tenemos errores, pero un predicador que acepta sus errores está apto. ¿Para qué? Para seguir predicando. Bueno, que los acepta y los corrige, ¿no? Es algo lógico, sí, no, eso es algo primordial, ¿no? Pero si un predicador no acepta la corrección o no acepta sus errores, realmente no está apto para enseñar. Sí, y el problema a veces ni siquiera pasa por la aceptación. Yo creo Exactamente. Que a veces el problema cuando llegamos con algún predicador, o incluso yo preguntaría, cuando nos han llegado a nosotros como predicadores y nos han dicho, hermanos, eso que están haciendo está mal, ¿cuál ha sido nuestra actitud? Bueno, yo lo pregunto aquí en la mesa, si quieren responder adelante, pero al mismo tiempo lanzo la pregunta a nuestros hermanos que predican allá en sus lugares. Cuando alguien ha llegado a señalarles un error, ¿cuál ha sido la actitud? La actitud debería ser una actitud humilde, ¿no? De escuchar, no sé si reconocer, no lo sé, porque igual puede ser un señalamiento que no tenga sustento. Eso digo yo. Pero sí escuchar, ¿no? Más que nada, primeramente, lo que comentas tú, si alguien va y te hace ver un error, sí, primer punto, aceptar la palabra del error, ¿no? Pero también ver cuál fue mi error, en base a las escrituras. Claro. ¿Sí? En base a las escrituras. Y si las escrituras mismas, a través de este hermano, me enseñan mi error, debo tener la humildad de aceptarlo y cambiarlo. Claro. Pero si antepone el hermano su pensamiento humano y no te lo dice conforme a las escrituras, yo creo que nosotros en esa actitud humilde es corregirle también a él, ambos juntos, como dice Gálatas 6. Si algún hermano fuere sorprendido, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con mansedumbre. Eso es a lo que yo me refiero en una actitud de un predicador, con esa actitud humilde. ¿Puedes decir algo, José? A veces que hay guías, gracias a Dios, que nos ha revelado de qué manera se debe de actuar en estas circunstancias. Y hay muchos ejemplos, el ejemplo de Pablo redarguyendo a Pedro, el ejemplo que dice el hermano de ustedes espirituales redarguyan. O sea, esto se le otorga a personas que tienen espiritualidad. ¿Por qué? Para que ellos van a hablar conforme a la palabra de Dios y van a redarguir conforme a la palabra de Dios. No puede una persona que no es espiritual pensar que puede ir a redarguir a alguien. Uy, esto que acabas de decir, José, es clave porque muchos de nosotros a veces no ministramos en muchas cosas, no hacemos muchas cosas, pero el título de los que tenemos que redarguir en la iglesia, ese nos lo asumimos solos, ¿no? Sí, pero cuando sucede esto, en lugar de hacer una edificación, se hace más bien una discusión. Pues yo diría que una situación no conforme a la palabra de Dios, no agradable a Dios tampoco. O sea, por eso limita mucho en este caso la participación de las personas que son recién convertidas, precisamente por la falta de conocimiento. O sea, tanto para las actividades de servicio, sobre todo en la enseñanza, como también para cosas como esto que es el redarguir en la situación de pecado. El hombre va, según lo que tiene de sabiduría, va a hablar conforme a su sabiduría, pero la sabiduría que tiene una persona que apenas empieza en el Evangelio es la sabiduría que ha adquirido en el mundo, no la sabiduría que Dios da. Entonces,
por esa razón esta actividad de redarguir se otorga a los hermanos, dice que son espirituales. Exactamente. Quienes sean espirituales, inclusive dice, deben de considerarse a sí mismos, porque no sabemos qué sucederá el día de mañana. El cristiano no peca por querer hacerlo, o sea, no es su intención el pecado. El cristiano peca en realidad porque Satanás pone delante de él principalmente aquello que le haga caer, y dice, según Santiago, a veces nuestra misma concupiscencia, por ella somos, dice, atraídos y seducidos, y caemos y se da luz el pecado. El cristiano no anda buscando en qué pecar, el cristiano en realidad vive la vida cristiana, pero el enemigo de nuestras almas, en este caso Satanás, busca principalmente poner lazo a aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esto que mencionamos respecto pues en este caso de redarguir a los predicadores es correcto siempre y cuando lo hagan las personas indicadas dentro de la congregación con el propósito o el objetivo que la Biblia marca, que es en este caso restaurar al hermano que está en el error. Exactamente. Y hay otros pues, ejemplos de disciplina, inclusive cuando se comete pecado, cómo se debe de hablar no una sino 2 o 3 veces al hermano. Y creemos que aquellos que han conocido la verdad, creemos y esperamos que lo vean principalmente como una oportunidad de ver cuál es la manera en la cual está viviendo y de corregir, una oportunidad de corregir eso que ahorita no está bien en su vida como cristiano. Esto abarca a todo el cuerpo de Cristo a todos los servicios que se llevan a cabo dentro de la congregación, incluyendo a los que están ministrando. Así es. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí nos vamos a quedar, creo yo. No sé cómo andamos de tiempo, joven Mario, por favor indíquenme ahí el floor manager que nos indique cuánto todavía tenemos. Unos 8 minutos. 8 minutos tenemos. Pues Rapidito puedo dar aquí un adelante, mensaje joven Mike, por favor. Vas con tu lámina, ¿no? Del hermano Teodolfo González Ujú. de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Le manda un saludo muy especial al hermano Chilo de Córdoba. Ah, muy bien, pues ahí estamos sirviendo como medio, ¿verdad? Y el hermano Isidoro está contestando, le dice gracias hermano, y es un hermano muy querido, que Dios lo bendiga. El hermano Teodulfo. El hermano Teodulfo mandó a saludar Chilo. al hermano Chilo, y el hermano Chilo le está contestando, le está dando las gracias. Y bueno, pues ahí estamos. Miguel, Es yo, papá de la hermana Gabriela. ¿Ah, sí? Sí. pues yo aprovecharía, ya que estamos en esta cuestión. ¿Qué va a pedir? ¿Yo qué voy a pedir? No voy a pedir nada. No, yo aprovecharía para que, pues ya que estamos en esta comunión que se está dando, aunque sea por medios electrónicos, pues aprovecháramos para que en algún momento las congregaciones que están en esta región y en la región de Chiapas pudiéramos acercarnos más, ¿no? Buscar los mecanismos para acercarnos más. Esa comunicación, ¿no? Sí. Y no solo a través de comunicación, sino pues quizás el hermano que nos visite, nosotros visitarlos y, en fin, estrechar esos lazos. En fin, Mike, sigue. Sí, sería cuestión de ponernos de acuerdo. Y bueno, pues de mi parte, agradecer a los hermanos que me recibieron aquí en esta congregación de Vicente Guerrero. Este domingo tuve la bendición de estar con ustedes. Que Dios los bendiga y pues agradecerles esa recepción que tuvieron hacia mí. Que Dios los bendiga, hermanos. Muy bien, gracias. Y bueno, pues es todo lo que tengo. Los saludos que tenemos. Hermano Josué, ¿vas a comentar algo más respecto de este tema de quién debe predicar, quién puede predicar? Bueno, es una situación que en muchas congregaciones llega a pasar. No siento yo que sea lo correcto. Sin embargo, es muy importante también, o sea, tener dos puntos de equilibrio, uno en el sentido de quien oye y uno en el sentido de quien expone. Esto se refiere principalmente a la excelencia del orador. Muchos desean y quieren y anhelan predicadores que sean excelentes en su forma de exponer la palabra, que sean elocuentes para que también conserven la atención de los oyentes, y no es necesariamente malo esto. Sin embargo, debemos de entender principalmente una cosa. Lo más importante en todas las predicaciones y mensajes que se da es qué es lo que podemos obtener de la palabra que se está exponiendo. La palabra que se expone es la palabra de Dios, hermanos.
El que expone solamente es un instrumento. El instrumento tal vez que está a su alcance en ese momento no le pueda parecer a usted el más idóneo, el más óptimo, el más indicado, el más preparado. Sin embargo, no menospreciemos lo que es el contenido de lo que expone la persona que está dirigiéndole. Lo que está exponiendo es la palabra de Dios. Pongamos nuestros ojos principalmente en aquello que Dios ha revelado, porque Dios mismo lo ha dado y es Él el que está en ese momento utilizando al hermano para que usted escuche precisamente esa revelación. Pongamos nuestro corazón y nuestro entendimiento principalmente en sacar lo más que podamos de aquello que expone nuestro hermano. Tratemos de analizar y escudriñar lo que se está exponiendo y poner, siento yo, en segundo término, principalmente qué tan excelente es en cuanto a su oratoria, su presentación, su exposición, su preparación, porque hay hermanos que hacen un gran esfuerzo por preparar, por lo menos en sus capacidades, los temas que cada domingo se están exponiendo en diferentes lugares. Hay hermanos que inclusive no han terminado la primaria o terminaron solamente la primaria y hacen el esfuerzo porque saben que es una responsabilidad que Dios les ha asignado y son tal vez los únicos que están exponiendo la palabra en ese lugar. Tengamos en consideración esto, aunque hablando ya de los hermanos que exponemos la palabra, sabemos que es nuestra responsabilidad esforzarnos, principalmente porque lo que estamos transmitiendo es la palabra de Dios. Es el mensaje que ha de ser expuesto a personas que pueden y podrían ser salvas, dependiendo también muchas veces de cómo nosotros exponemos el mensaje. Entonces, para pues ser más claro, hay una gran responsabilidad, sobre todo de nuestros hermanos que ya tienen conocimiento y que en lugar de tratar de sacar el provecho al mensaje, solamente observan, ¿verdad?, qué es lo que está haciendo bien o qué es lo que está haciendo mal el que está exponiendo. Tratemos de evitar eso, y a nuestros hermanos que pues no están siendo tan diligentes en lo que es la preparación de sus mensajes, tomen en cuenta, hermanos, que tienen ustedes una gran responsabilidad al momento de esparcir la semilla. Nuestro Señor Jesucristo habló de muchos corazones, pero también habló de alguien que con un propósito también de que la semilla de su fruto la esparce para que tenga también beneficio. Entonces, yo creo que esto para uno y para otro debe de ser algo que debe de considerarse. Muy bien, pues hermano Ale, ¿algo más? No, pues todo lo que hemos hablado es algo hermoso. ¿Por qué? Porque el predicador debe de tener vuelvo a repetir, ¿no? Debe de tener antes que nada el amor a la palabra, a la obra, y que como lo comentaba nuestro hermano Josué, recordemos que nosotros simplemente somos vasos de barro y que el Señor nos maneja a sus preciosas manos. Entonces, un consejo para toda la congregación, en lo personal, hermanos, es que escucha el mensaje, no veas al mensajero. Muy bien, pues con esto, hermanos, hemos concluido el programa de hoy. Les agradecemos el favor de su audiencia. Esperemos que haya resultado de edificación. Finalmente, agotar un tema de esta naturaleza como quien es apto para predicar, pues es muy complicado hacerlo en un par de programas. Sin embargo, pues por ahí ya hemos expuesto los puntos que nosotros estimamos como esenciales. Seguramente ustedes pudieran tener alguna duda, alguna pregunta que esperamos y en su momento responderemos. Les agradecemos a aquellos que han colaborado, que han participado. Y bueno, pues gracias, hermano Josué, buenas noches. Gracias a Dios, hermano. Gracias, hermano Alejandro. Igualmente, hermano, gracias y buenas noches. Hermano Michael, un saludo que se nos Sí, haya quedado ahí. hay una petición, dicen que hagamos oración por los sucesos que están sucediendo en el sur de nuestro país. Pidamos a todos los hermanos que hagamos oración por todas aquellas personas que están pasando por estos momentos, ¿no? En Oaxaca, en Chiapas, por todos aquellos, pues hacer oración. Igual hay hermanos ahí en esa situación, pues hay que hacer oración. Muy bien, por aquellos conflictos que están sucediendo en nuestro país, desafortunadamente, pues en el sur de nuestro país en las últimas semanas no han estado muy bien las cosas. Muy bien, gracias, hermano Luis. Gracias a Dios. Gracias hermano. que estuviste ahí en las cámaras. Gracias, Mario. Nos vamos a ir ahorita al atole y al pastel y los tamales, ¿no? Toda esa cuestión. A ver si nos abren. Yo creo que sí.
Muy bien, pues un abrazo al hermano Pedro nuevamente. Saludos a todos ustedes, Dios les bendiga, les esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche, si Dios lo permite, aquí estaremos. Vamos a ir a Dios en una oración y de esta manera estaremos concluyendo. Hermano Miguel, ¿nos hace usted el favor de llevarnos a Dios en oración? Claro que sí, hermanos, vamos a orar. En actitud reverente vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir a Dios en oración. Señor Padre nuestro, tú que habitas en el cielo y en todo lugar, Señor, a ti nos dirigimos de una manera humilde y sencilla, pidiéndote, Señor, por todas y cada una de las peticiones que aquí se mencionaron, Señor, y por todas aquellas que tienen en el corazón todos nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que necesitan de ti, de tu palabra, que estas palabras se queden en nuestro corazón y que sea la actitud para poder vivir día a día todo lo que tenemos por delante, Señor. Bendice nuestro regreso a nuestras casas, Señor. Bendice también a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Bendice a todas y cada una de las iglesias que conforman tu cuerpo, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, también que bendigas esos alimentos que vamos a degustar en esta noche, Señor. Sé con nosotros, sé con todos y cada uno de nosotros, Señor, por los enfermos, por los ancianos, por las mujeres, por los niños, Señor, por toda la humanidad, por tu infinita misericordia te damos gracias. En el bendito nombre, Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén. ¿Cuántos